Bien, 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 ¿cómo vais? Vamos a hablar de la clasificación de la función muscular, ¿vale? Vamos a hablar sobre conceptos. Aquí va a volver a ocurriros lo que os ha pasado con el tema de la función muscular, pero la función no era de manera nombre y acción muscular con el músculo en concreto, ¿no? Aquí va a pasaros algo lo mismo porque vamos a hablar de, seguro que os suena, agonistas, antagonistas, sinergistas. Vamos a ver que no tiene ni pies ni cabeza esa clasificación y vamos a entender un poco el porqué y sobre todo a nivel desde la base, desde las definiciones más básicas. Clasificación tradicional de la función muscular. Seguimos con participación, ¿vale? El concepto es de la participación muscular, que lo veremos seguramente muy práctico en los ejercicios y demás. Bien. Agonistas. No sé por qué motivo, pero son los más importantes en un movimiento. Es como, igual que antes hablábamos en el tema de la función de que solamente lo analizábamos, o el contexto más actual es el que solamente se analiza en la fase concéntrica, no se analiza el resto de fases, ¿vale? Aquí es como si el agonista fuera el más importante y el resto fueran como, están ahí por estar, ¿no? Sinergistas, ¿a partir de qué punto? ¿A partir de qué punto son sinergistas? A partir de la mitad del rango de movimiento, varía en cada músculo, hay músculos que son agonistas y hay músculos que son sinergistas que no pueden ser agonistas, los antagonistas son los menos importantes, los que son antagonistas no pueden ser agonistas. Igual que veíamos que la función puede variar a lo largo del rango de movimiento articular y que un músculo o unas fibras pueden estar, por ejemplo, es que es muy sencillo, lo podéis analizar, ahora que ya tenéis el background que hemos visto del análisis mecánico independiente para hacerlo en cada músculo y ver la función muscular de cada uno, hacedlo, o sea, con estos dos ejemplos que os voy a poner, parad el vídeo si queréis, cuando os los haga, y lo analicéis rápidamente o os coméis la cabeza y os lo cuestionéis cuando acabe la clase. Flexión de hombro, el pectoral asiste, pero es que llega un punto, más o menos pasado los 90 grados, que ya se sale de plano y el pectoral, sobre todo las fibras superiores, pasan a ser extensoras. Y al final la dirección de la resistencia es la que va a determinar si están trabajando de manera concéntrica o de manera excéntrica o qué musculatura está trabajando, cuáles son los agonistas y cuáles no. ¿Bien? Porque si yo, por ejemplo, tengo una pesa y ejerzo esa flexión, sí que puede ser el pectoral agonista, ¿vale? O el deltoides anterior, evidentemente, también. Entendemos que hay más musculatura que está trabajando, ¿no? Pero por poneros el ejemplo. Pero es que si yo, por ejemplo, tengo una polea, ¿vale? Y me está tirando para abajo, estoy generando el mismo movimiento. Y no es la misma función, y no es agonista, sino que pasa a ser... O en el dorsal ancho, si yo, por ejemplo, estoy haciendo esta extensión, ¿vale? Llega un punto en el que desde aquí, ¿vale? El dorsal ancho está generando... Y llega un punto en el que al salir de plano ya deja de tener buena mecánica para generar esa rotación y pasa otra musculatura a soportar ese trabajo. Bien, entonces la musculatura que a lo mejor aquí estaba trabajando de manera sinergista o antagonista, a lo mejor pasa a ser agonista a lo largo del... Vuelve a pasar lo mismo. Si pasaba en el tema de la función, en el concepto de la función muscular, vuelve a pasar aquí lo mismo, ¿vale? Entonces no podemos clasificar como si... Porque es que además esta clasificación te da a entender, y por error, que hay ciertos músculos que son agonistas, ciertos músculos que son antagonistas, otros que son sinergistas, habrá unos que sean movilizadores, otros que sean estabilizadores... No, o sea, es que un músculo puede tener varias, incluso puede haber varios músculos agonistas a la vez, como os digo, ¿vale? Para un determinado movimiento, ¿ok? Entonces, entender un poco a la hora de específicamente segmentar en todo ese rango de movimiento articular, pues rangos más parciales en los que a lo mejor la musculatura que estaba trabajando en un lado ya deja de trabajar, o deja de trabajar de la manera que estaba trabajando a pasar a trabajar de otra, ¿vale? Todo esto lo tenéis que ver, tenéis que tener la imagen mental muy clara y poder poneros a practicar y verlo y trazar líneas y entenderlo, porque luego todo esto en la práctica, en el gimnasio, no os vais a poner, porque si no una serie os va a llevar 1 hora para entender, no, tenéis que tenerlo todo súper claro para practicarlo bien, ¿vale? Esta visión simplista impide entender el funcionamiento real de los músculos, ¿vale? Y vamos a ver un poco cómo podemos hacer o entonces, ¿qué hacemos? Si esta clasificación tradicional
no es la que tengo que seguir, ¿cómo lo clasifico como tal? ¿O necesito clasificarlos? Vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? Agonistas, los más importantes de un movimiento. Definición de la Real Academia Española. Dicho de un músculo que efectúa un determinado movimiento por oposición al que obra el movimiento contrario o antagonista. Bien. Hay otra acepción que es bastante más interesante, que es la de luchador o retador. ¿Por qué? Porque lo que marca o dictamina qué músculo va a estar trabajando, qué músculo va a ser agonista y qué músculo va a estar siendo retado, es la dirección de la resistencia, y es el que lucha contra esa resistencia, se reta a esa resistencia, se opone a esa resistencia. Esa es la musculatura que va a estar trabajando, y no va en función de un movimiento u otro, sino de la dirección de la resistencia, ¿vale? Otras definiciones, por ejemplo, en el diccionario, en el Collins English Dictionary, músculo cuya contracción es la acción opuesta a otro músculo. Seguro. Son definiciones que están ahí, que están en libros y que se han seguido al pie de la letra hasta el día de hoy. Hay gente que sigue con esta definición. O con esta. O esta, que esta es tremendísimamente errónea. O sea, la fuente o causa de movimiento. Y entonces la dirección de la resistencia es lo que hemos visto, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. En una fase excéntrica, ¿vale? Con una mancuerna, ¿bien? Si es la fuente o causa de movimiento, si estamos diciendo que la dirección de la resistencia es la realmente importante, ¿qué es? ¿La mancuerna la que lo resiste? ¿La mancuerna entonces es el agonista? No tiene sentido, ¿vale? Esto es erróneo, o sea, la fuente o causa de movimiento, no. Lo que dictamina que un músculo esté trabajando u otro es la dirección de la resistencia. Lo visteis con Jordan, lo veréis conmigo y lo seguiremos machacando porque es tremendamente importante que lo tengáis claro. ¿Bien? Esta diapo la voy a dejar aquí, ¿vale? Con todas estas preguntas, que van a ser las preguntas que os tendréis que hacer como estrategia práctica para que entendáis cuáles son los agonistas, pero la vamos a ver más adelante. Simplemente la pongo aquí porque estamos hablando de la musculatura agonista y quiero que os genere un poco de picardía, de que os cuestionéis las cosas y demás, pero la veremos más adelante, ¿vale? Un ejemplo. Press horizontal en el que se genera una extensión de codo. Me da igual la etiqueta, me da igual el nombre que le queráis poner a este ejercicio, me da igual, ¿vale? Vamos a ir viendo que, aunque no se ve del todo, todavía no le voy a dar al vídeo, vais a ver que la dirección de la resistencia, que es la de la propia polea, la podéis trazar, viene por aquí, en este caso viene por aquí, en este caso es más hacia afuera, ¿bien? Vais a ver que el movimiento que se está produciendo es una extensión del codo, pero la musculatura que está trabajando, que está siendo retada por la dirección de la resistencia, es completamente diferente, ¿bien? Y este es un ejemplo clarísimo, como resumen, ¿vale? Aunque vais a ver más, del por qué asociar un músculo con un movimiento es completamente un error garrafal. ¿Bien? Vamos allá. Dirección de la resistencia, como veis, está por dentro del eje, ¿bien? Está como en esta dirección, por dentro, ¿bien? Codo y la dirección está por dentro, ¿bien? ¿Qué está produciendo cuando yo hago este gesto? Esto, ¿vale? El luchar contra esta resistencia me estaría generando una flexión del codo. Se supone que tendrían que estar trabajando los bíceps, ¿no? Porque es una flexión de codo. Pero si yo estoy trabajando en esta dirección, lo que está provocándome es que yo tenga que resistir esta flexión para que no se me venza hacia adentro, con lo cual serán los extensores los que estén trabajando en este caso. Será el tríceps el que esté trabajando en este caso. ¿Vale? Vamos a ver otros ejemplos. Si ahora en vez de venir por dentro viene por fuera, si yo la paro, si yo por ejemplo no hago nada, ¿vale? Ahora cuando pare lo vais a ver claro. Bien, este gesto es el mismo que este, ¿eh? Lo único que ha variado es la dirección de la resistencia. Si yo ahora mismo simplemente paro, ¿vale? Si estuviera aquí con los 90 grados y la dirección me está tirando hacia atrás, lo que se me está produciendo es una extensión. O sea, si yo no hiciera nada, si yo me dejara llevar,
se me iría hacia acá. La extensión del codo, tríceps, ¿no? ¿No? Pero si aquí hemos visto que sería el tríceps el que trabaja y la dirección de la resistencia va al revés, aquí sería el bíceps el que se está oponiendo. Por eso muchas veces a lo mejor cuando hacemos un press banca, ¿vale? Una idea que se me ocurre para que tengáis también más ejemplos y lo podáis ver todo más claro. ¿Cuántas veces, no sé, sobre todo yo creo que, bueno, el press banca es muy característico, ¿no? En el mundo del powerlifting, evidentemente es uno de los 3 básicos. Pero muchas veces incluso con gente novata o no tan novata, cuando haces un press banca dices, jo, es que siento el bíceps. Igual es que la posición que tienes en la barra, en cuanto al agarre, está haciendo que las fuerzas que se están produciendo tengas que resistir que no se haga esa extensión, por lo tanto el bíceps es el que está trabajando, ¿vale? Entonces, al final, como ejemplo, simplemente para que lo tengáis en cuenta, la dirección de la resistencia es la que determina qué musculatura va a estar trabajando, ¿no? Y creo que en este ejemplo se ve tremendísimamente claro, ¿vale? En este caso, les estoy dejando en fuera de juego porque la propia resistencia, la dirección de la resistencia pasa por el eje, con lo cual no hay ningún brazo de momento que esté siendo relevante en la propia articulación, ¿vale? Y este ejercicio no es que esté aislando el pectoral, es que estoy aumentando sus demandas en cuanto a la activación del pectoral, ¿vale? Pero no es que esté, el tríceps y el bíceps no es que estén apagados, es que están haciendo otra función, ¿vale? Pero no están trabajando en este caso, ¿vale? Como en este o como en este. Y habéis visto, la flexión y la extensión se producen en los 3 movimientos, pero es la dirección de la resistencia la que va a determinar si en uno está trabajando, cómo está trabajando y cómo es la demanda en cada una de la musculatura. Y eso es súper importante que lo tengáis clarísimo, clarísimo. Vamos a ver más ejemplos más adelante y lo vamos a repasar y machacar. Pero insisto, la dirección de la resistencia es fundamental, ¿vale? Por lo tanto, resumen y puntos clave a tener en cuenta sobre la clasificación tradicional de agonistas, sinergistas y antagonistas. Un músculo con mayor mecánica, es decir, mayor brazo de momento en una acción específica, no lo hace más importante. Además, también hemos visto antes el tema del ángulo de la fuerza, que por mucho que el brazo de momento y tenga una mayor mecánica para poder generar rotación, va a depender también de otros factores como la relación longitud-tensión para poder generar ese torque, ¿vale? Otro que tenga peor mecánica puede ser vital a la hora de controlar la integridad de la articulación durante una determinada acción. En lo que os hemos dicho, lo que os hemos dicho tanto Jordan como yo con el tema de la estabilidad y la congruencia articular en función de qué musculatura esté trabajando, ¿vale? Importante recalcar ese punto, ¿vale? O modulando el vector de fuerza que generan los agonistas para generar el movimiento deseado. También es importante. O generando fuerzas en otras articulaciones para que otros huesos sean el punto fijo, ¿vale? ¿Qué es imprescindible para que un músculo influya en una articulación? Tic-tac. Esa pregunta ya tendría que estar en vuestra cabeza resonando con un bombo, ¿vale? Y lo hemos medio mencionado al principio de las clases de este módulo y lo más importante para dar respuesta a esa pregunta es que la cruce. Bien, es imprescindible que un músculo cruce una determinada articulación para poder moverla o para poder estabilizarla. Si estuviese un músculo aquí, si el cuádriceps no se insertara, no tendría relevancia, o el bíceps aquí no tendría relevancia, ¿vale? No podría actuar o influir en una articulación determinada. Si un músculo no puede moverla, no puede estabilizarla. Es importante que tengáis eso en mente, ¿vale? Y que lo extrapoléis y lo veáis en todas las articulaciones del cuerpo. Así que rechazar un poco ese concepto, lavar la imagen mental que tengáis sobre la clasificación tradicional a nivel kinesiológico, ¿no? De movimiento, sacarla e introducir la dirección de la resistencia como piedra angular para entender todo esto, ¿vale? Evidentemente, y vuelvo a insistir, no asociéis un músculo con un movimiento, por favor. Dejad de hacerlo, ¿vale? Y seréis mejores profesionales, que es la idea de esto, ¿vale?
Y por último, y lo veremos más adelante, también insistiremos en ello, el rol muscular puede depender del contexto, ¿vale? No es algo que tengáis que tomar a la ligera, ¿vale? Porque puede cambiar y mucho. Todos los músculos juegan un papel fundamental, sea la etiqueta que lleve puesta, ¿vale? El cuerpo humano funciona como un equipo y lo vamos a ver en próximas clases, ¿vale? Así que, por favor, meterlo en la cabeza, ¿vale? Tenerlo claro. Parar el vídeo, insistir, repasar todas las clases, porque esto es fundamental. Porque sí, está muy bien y todos queremos olvidarnos de la teoría e irnos a la práctica, lo sé, soy el primero, ¿vale? Soy el primero. Por eso estoy intentando poneros ejemplos prácticos constantemente, pero es que si no tenéis claro esto, en la práctica vais a ver, pues sí, nos vais a ver los ejemplos que os pongamos moviéndonos y haciendo ejercicios, pero no os vais a enterar de nada, ¿vale?